Unidad número 6, comenzamos ahora el trabajo con la geometría analítica en el espacio. Y vamos a arrancar viendo las coordenadas cartesianas en el espacio. El método que ideó Descartes para ubicar puntos en el plano se generaliza para ubicar a los puntos en el espacio y aparece una tercer coordenada, un tercer eje, al que vamos a llamar Z. Los tres ejes, con las características que ya conocíamos que tienen que tener los ejes, tienen que ser mutuamente perpendiculares. El punto 0 de cada uno de ellos es el mismo, coinciden los tres ejes en el mismo punto, y este entonces es el origen de coordenadas. Cuando nosotros hacemos la parte gráfica, tenemos que representar en el plano algo que es tridimensional, que es 3D. Dibujamos a los ejes X y Z perpendiculares entre sí y al eje Y lo ubicamos a 135 grados de los otros dos ejes. Entonces, esto es la propuesta de algunos autores. También proponen que la graduación, la unidad que se elige, se tome completa en los ejes X y Z, que son los que estamos viendo bien de frente, y sobre el eje Y, que lo vemos en perspectiva, tomamos 7 décimos de la unidad que se eligió. Es decir, si U es la unidad que se eligió, entonces 7 décimos es lo que se toma para el eje Y. Otros autores van a ver ustedes que ponen, por ejemplo, al eje X en esta ubicación y al eje Y en esta. Es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que estamos ubicados mirando desde otro lado, pero es relativo en el espacio y siguen siendo los tres ejes perpendiculares. Los tres ejes, tomándolos de a dos, determinan planos. Cada uno de estos planos recibe el nombre de plano coordenado. De esta forma, como tenemos tres ejes, van a quedar determinados, tomándolos de a dos como dije, tres planos coordenados. Estos planos coordenados reciben el nombre de plano XY, que se considera horizontal, ya que tanto X como Y son ejes horizontales. Por otra parte tenemos a los planos XZ e YZ, y como Z es un eje vertical, entonces tanto XZ como YZ son también verticales. Estos tres planos, cuando se cortan, dividen al espacio en 8 regiones. Acá vemos entonces, si nosotros tenemos el corte entre los tres planos, tenemos las 8 regiones en que queda dividido el espacio, y cada una de esas regiones recibe el nombre de octante. Cuando nosotros hacemos entonces una construcción, una ubicación, en general nos ubicamos mirando a ese octante, lo que no quiere decir que si tuviéramos que tomar X negativo, continuaría de este lado, Y negativo, Z, etc. Y entonces se encuentran ya en octantes diferentes. Dado el punto P en el espacio, tiene ahora una terna de números reales que son sus coordenadas cartesianas, X y Z. Cuando queremos ubicar a ese punto, entonces lo proyectamos. Proyectar significa trazar paralelas a los ejes. En este caso es una proyección vertical paralela a Z, hasta encontrar al plano XY, que es horizontal. Y ahí trazamos entonces paralelas a X y paralelas a Y. Entonces leemos en cada uno de los ejes cuánto le corresponde en X, en Y y en Z. Esa terna entonces, que son las coordenadas cartesianas, ya no tienen el nombre las dos primeras de abscisa y ordenada, sino que directamente, como ya son tres, pasan a llamarse primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Proyecciones. Tenemos ahora un segmento P1, P2 y queremos ver cuál es el valor de su proyección sobre los tres ejes. Vamos a marcar aquí sobre el eje X. Geométricamente, para trazar la proyección, entonces, lo que hacemos es considerar planos que sean, si estoy proyectando sobre el eje X, estoy considerando planos que sean paralelos al YZ, es decir, al determinado por los otros dos ejes. Y analizamos cuál es el corte de estos planos que contienen a los extremos del segmento
con el eje X, que es con quien queremos determinar la medida de ese segmento. Geométricamente entonces sería una cosa así, nosotros trazamos, el segmento sería este, el segmento no es paralelo a ninguno de los ejes, está en el espacio y tenemos a los dos planos paralelos, entonces que si los vemos bien de frente, nosotros no podríamos graficar, estamos viendo en perspectiva, entonces si eso es lo que hacemos. Los dos planos están, determinan los puntos Q1 y Q2 sobre el eje X. Es decir que la proyección de P1, P2, segmento sobre el eje X, va a ser igual al segmento Q1, Q2. Entonces, la medida de este segmento relacionado con la medida del segmento P1, P2, también cumple la relación que ya conocíamos en el plano, que es la vinculación a través del coseno. Es decir, que esto es igual a la medida del segmento P1, P2 por el coseno del ángulo determinado entre la recta que contiene al segmento y el eje X. La cuestión aquí es que nosotros no tenemos visible a ese ángulo, más allá de que tendría que trazar una paralela al eje X, pero pasando por P1, y a esa altura entonces es donde vería el ángulo θ. Así como está no, porque en el plano, si las rectas no son paralelas, en algún punto se cortan. Ahora, esto en el espacio no ocurre, puede haber rectas, entonces que en ningún punto se corten sin que sean paralelas. Ahora, teniendo en cuenta las coordenadas de los puntos, si nosotros conocemos las coordenadas de P1, las coordenadas serán X1, Y1, Z1 y P2 de coordenadas X2, Y2, Z2. Entonces, hallar esa proyección va a ser o Q2 menos o Q1. En eso consiste entonces el segmento Q1, Q2. Como dije, o Q2 menos o Q1. O Q2 es la primera coordenada del punto P2 porque es su proyección sobre el eje X. Y o Q1 es la primera coordenada del punto P1, proyección del mismo sobre el eje X. Es decir que este segmento Q1, Q2 también será igual a la diferencia entre esas primeras coordenadas. Es decir, que es igual a la medida del segmento por el coseno del ángulo comprendido, o también lo puedo pensar como diferencia de las primeras coordenadas siempre que esté proyectando sobre X, si es que conozco coordenadas de puntos. Por supuesto, si estuviera proyectando sobre el eje Y, sobre el eje Z, trazaría planos paralelos a los otros dos ejes y en cada uno de los casos me daría la diferencia de las segundas coordenadas o la diferencia de las terceras coordenadas según corresponda. Distancia entre dos puntos en el espacio. Consideramos dos puntos P1 de coordenadas X1, Y1, Z1 y P2 de coordenadas X2, Y2, Z2 y queremos hallar la distancia entre ambos. Para hacerlo entonces vamos a considerar un paralelepípedo recto rectangular que tenga al segmento P1, P2 como su diagonal. Es decir que, si estamos considerando ya en el sistema cartesiano, las aristas del paralelepípedo tienen que ser todas paralelas a los tres ejes, a X, a Y y a Z. Y entonces, acá tengo al segmento, que es diagonal, por eso está en línea de puntos, que quedó entonces dentro de ese paralelepípedo. Recordemos lo que nos dice el teorema de Pitágoras en el espacio. En todo paralelepípedo recto rectangular, el cuadrado de la diagonal es igual a la suma de los cuadrados de las aristas que concurren a un mismo vértice. Como nosotros conocemos las coordenadas y se trata de proyecciones en definitiva, lo que tenemos es, si considero todas las aristas que concurren a P1, vamos a tener a una de ellas va a medir la diferencia entre Y2 e Y1 por tratarse de una paralela a este eje. La otra arista será la diferencia entre X2 y X1 y
y la tercera la diferencia entre z sub 2 y z sub 1. Es decir que en definitiva, si ya consideramos a la diagonal directamente, ya no su cuadrado, lo extraemos raíz cuadrada de ambos miembros, esto va a ser igual a x sub 2 menos x sub 1 cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 cuadrado más z sub 2 menos z sub 1 cuadrado y la raíz cuadrada de todo esto. Entonces, y en eso consiste la distancia entre los dos puntos. Cosenos y números directores de una recta orientada en el espacio. Dada una recta R, para poder hacer visibles a los ángulos directores, que son los ángulos que esta recta forma con los tres ejes coordenados, consideramos una paralela a la misma que pase por el origen de coordenadas y allí son visibles alfa, beta y gamma, que son los tres ángulos directores. Los cosenos de estos tres ángulos serán entonces los cosenos directores de esa recta orientada R y también de ese que es su paralela. Considerando que si se conocen las coordenadas de dos de los puntos de esta recta, por ejemplo, P sub 1 de coordenadas X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, y P sub 2 de coordenadas X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, lo que podemos hacer es considerar las proyecciones sobre los tres ejes coordenados y ahí trabajamos con los ángulos directores que en definitiva son los que habíamos mencionado ya en el tema proyecciones. Es decir, tenemos por un lado que la proyección de ese segmento, por ejemplo, sobre el eje X, es la diferencia entre las primeras coordenadas. Y por otra parte es también la medida del segmento por el coseno del ángulo comprendido, que en este caso será el ángulo director alfa. De aquí nosotros podemos escribir que el coseno de alfa, que es el coseno director, va a ser la diferencia entre x sub 2 y x sub 1 dividida por la medida del segmento P sub 1, P sub 2. Tengo entonces el primer coseno director. Al proyectar sobre el eje Y vamos a tener Y sub 2 menos Y sub 1 por un lado y por otro lado vamos a tener la medida del segmento por el coseno del ángulo beta ahora, que es el que se forma con el eje Y. Despejando coseno de beta va a quedar la diferencia entre las segundas coordenadas de los puntos dividida por la medida del segmento comprendido entre ambos. Tenemos entonces coseno de beta, que es el segundo coseno director. El tercer coseno director lo vamos a obtener proyectando sobre el eje Z y vamos a obtener z sub 2 menos z sub 1 es igual a la medida del segmento entonces por el coseno de gamma, es el nombre entonces de este tercer ángulo director. Despejando vamos a tener que el coseno de gamma es igual a la diferencia entre las terceras coordenadas dividida por la medida del segmento entre ambos puntos y tenemos aquí entonces el tercer coseno director. Si elevamos al cuadrado ambos miembros y sumamos miembro a miembro, nos va a quedar coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a. Y en el segundo miembro vamos a tener x sub 2 menos x sub 1 cuadrado más, después ponemos el denominador común, y sub 2 menos y sub 1 cuadrado más z sub 2 menos z sub 1 cuadrado sobre entonces tenemos P sub 1, P sub 2 elevado al cuadrado, que es la distancia entre dos puntos. Si observamos, lo que está en el numerador es el radicando de la raíz cuadrada de la distancia entre los dos puntos, lo cual quiere decir que se elevó al cuadrado, y lo mismo tenemos en el denominador. Esto entonces es igual a 1, y vemos que es una conclusión que comparte con el plano
ya que también ocurría en el plano que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de una recta orientada es igual a la unidad. En cuanto a los números directores, recordemos que hay una relación de proporcionalidad entre los cosenos directores y los números directores en una recta orientada. Es decir que coseno de alfa es igual al número director, A por ejemplo, por una constante de proporcionalidad, le voy a llamar K. Coseno de beta será igual a B, el otro número director, por la misma constante de proporcionalidad, y el coseno de gamma será C por la constante. Elevando al cuadrado ambos miembros y sumando miembro a miembro, nos va a quedar coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a. En el segundo miembro vamos a tener un factor común que va a ser k cuadrado. Lo extraigo y va a ser k cuadrado que multiplica a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y recordando que la suma de los cuadrados de los cosenos directores da la unidad, puedo entonces igualar a 1 esa expresión. De esto puedo deducir que K, que es la constante de proporcionalidad, va a ser igual a más menos 1 sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres cosenos directores. Luego, nosotros vamos a tener, si vuelvo a reemplazar el valor de K, que el coseno del ángulo alfa, ángulo director con el eje X, va a ser igual a A dividido por la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. El coseno de beta va a ser B dividido por la raíz y de igual forma el coseno de gamma será C sobre la misma raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Me quedaron entonces los tres cosenos directores expresados en función de los números directores. Ángulo entre dos rectas. Son las dos rectas orientadas en el espacio R1 y R2. Se conocen de las mismas sus cosenos directores. Para R1, entonces, la recta orientada, vamos a tener que los cosenos directores son de alfa sub 1, beta sub 1 y gamma sub 1, que son los ángulos que forman la paralela a la recta R1 con los tres ejes X y Z respectivamente, pero a su vez son los mismos que forma R1, ¿sí? Para R2 se conocen también los mismos, entonces vamos a tener coseno de alfa sub 2, coseno de beta sub 2, coseno de gamma sub 2, que son los tres ángulos con X y Z de las rectas R2 y también su paralela S2 por el origen. Se quiere hallar entonces la medida del ángulo formado entre las dos rectas, vamos a llamarle θ, que a su vez entonces no es visible, allá las rectas no se cortan, pero sí cuando pasan por el origen, y ese es el ángulo θ, la medida, que es lo que se quiere hallar. Para hacerlo entonces vamos a considerar un punto P cualquiera sobre S1 y lo vamos a proyectar sobre el eje X. Se obtuvo una poligonal alabeada. Recordemos que alabeada quiere decir no plana. O, Q, R, P. Esta poligonal entonces la vamos a proyectar, es abierta porque comenzó en O, terminó en P, y la vamos a proyectar sobre S2. Tratándose de una poligonal abierta, recordemos que la proyección de una poligonal abierta es igual a la proyección de su resultante, y la resultante sería entonces el segmento OP que cierra la poligonal. Así que vamos a tener que la proyección de OP, siempre estamos viendo todo sobre S2, es igual a la proyección de OQ más la proyección
de QR más la proyección de RP. Ahora, vamos a tener entonces al proyectar OQ, esto es un segmento del eje X. Entonces tengo que considerar la medida del segmento por el coseno del ángulo que se forma entre el eje X y S sub 2. Y ese es entonces alfa sub 2. Es decir, que vamos a tener entonces OQ por el coseno de alfa sub 2. Más, cuando proyecto QR es un segmento paralelo al eje Y. Es decir, que va a ser la medida de este segmento por el coseno de beta sub 2 y más, ahora voy a proyectar RP paralelo a Z sobre S sub 2. Es decir, que va a ser RP por el coseno de gamma sub 2. Ahora, si miramos en el primer miembro, dijimos que teníamos la proyección de OP sobre S sub 2. Es decir, que va a ser la medida del segmento OP por el ángulo comprendido. Y el ángulo comprendido es θ, que es el que estamos buscando. Es decir, que el primer miembro será OP por el coseno del ángulo θ es igual a. En el segundo miembro yo tengo OQ. Y OQ, a su vez, es la proyección de OP, que está sobre S sub 1, sobre el eje X, porque dijimos que de esa forma lo obteníamos. Es decir, que va a ser la medida del segmento, es decir, OP, por el coseno del ángulo entre S sub 1, porque OP se encuentra sobre esa recta, y el eje X, y ese ángulo es alfa sub 1. Es decir que voy a reemplazar OQ por OP por el coseno de alfa sub 1 por el coseno de alfa sub 2, que era el otro factor en el término. De igual forma, QR es la proyección de OP sobre el eje Y. Entonces va a ser OP por el coseno de beta sub 1, que es el ángulo con el eje Y, por el coseno de beta sub 2, que es entonces el factor que ya teníamos en el término. Y después tenemos más RP, nuevamente proyección de OP, pero ahora sobre el eje Z. Entonces es gamma sub 1 por coseno de gamma sub 2. En todos los términos aparece como factor OP, que es la medida de un segmento, y entonces así vamos a poder simplificar y nos va a quedar, en definitiva, la expresión para el coseno del ángulo entre las dos rectas. Es decir que vamos a tener el coseno del ángulo θ es igual a coseno de alfa 1 por coseno de alfa sub 2 más el coseno de beta sub 1 por el coseno de beta sub 2 más el coseno de gamma sub 1 por el coseno de gamma sub 2. Como casos particulares vamos a tener las dos posibilidades, y es que las rectas sean ortogonales. Reservamos la palabra ortogonales para aquellas rectas que si se cortaran pues veríamos el ángulo de 90 grados. Y ahí decimos que son perpendiculares. En ese caso el ángulo θ va a ser de 90 grados, es decir, pi medio en el sistema radial. Y el coseno de 90 grados es 0. Entonces vamos a tener, en ese caso, las rectas ortogonales van a tener la característica que el coseno de alfa sub 1 por el coseno de alfa sub 2 más el coseno de beta sub 1 por el coseno de beta sub 2 más el coseno de gamma sub 1 por el coseno de gamma sub 2 es igual a 0. En este caso, no lo dije, pero tenemos que el coseno del ángulo comprendido es igual a la suma
de los productos de los cosenos directores homónimos, decimos con el mismo nombre, alfa con alfa, beta con beta, gamma con gamma. Ahora, en este caso entonces, la condición para que las rectas sean ortogonales es que la suma de los productos de los cosenos directores homónimos sea igual a 0. Cuando las rectas son paralelas, en el caso de las rectas paralelas puede ocurrir que, como estamos trabajando con rectas que son orientadas, puedo pensar en el ángulo de 0 grados, pero si la orientación es en uno y otro sentido distinto, vamos a tener un ángulo de 180 grados, es decir, pi. Lo que va a ocurrir en ese caso es que el coseno de alfa sub 1 será igual a más o menos el coseno de alfa sub 2. De igual forma, el coseno de beta sub 1 será igual a más o menos el coseno de beta sub 2 y el coseno de gamma sub 1 es igual a más o menos el coseno de gamma sub 2. Recién trabajábamos la relación que existe entre cosenos directores y números directores y habíamos visto que es posible expresar a los cosenos directores en función de los números directores de una recta. Esto mismo entonces lo vamos a aplicar ya con todos los resultados conocidos en base a los cosenos, pero trabajado desde los números directores. Va a ocurrir que el coseno del ángulo comprendido entre las dos rectas va a ser el coseno entonces de alfa sub 1 por coseno de alfa sub 2. Cuando tenemos eso, coseno por coseno, coseno por coseno, los tres casos, en todos los casos vamos a tener denominadores que van a ser a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, pero como es coseno por coseno, en un caso vamos a tener con subíndice 1 y en el otro caso la misma raíz, pero con subíndice 2. No es el mismo resultado, pero estoy hablando de la forma. Es decir, que hay un denominador común que consiste en el producto de las dos raíces. En el numerador vamos a tener, cuando hablábamos de coseno de alfa, decíamos es a sobre la raíz. Como ambos son alfa, sub 1 y sub 2, vamos a tener a sub 1 por a sub 2, más después b sub 1 por b sub 2, y entonces en eso va a consistir el numerador. Lo escribo. Tengo a sub 1 por a sub 2, más b sub 1 por b sub 2, más c sub 1 por c sub 2, y como denominador común el producto de las dos raíces, una con subíndice 1 y la otra con subíndices 2. En esto entonces se transformó el coseno del ángulo comprendido entre dos rectas cuando se conocen los números directores de las rectas involucradas. Ahora, veamos los casos particulares. Los casos particulares tenemos, por un lado, que la suma de los productos de los cosenos directores homónimos es igual a 0 para que las rectas sean ortogonales. Ahora, para que un cociente sea igual a 0, lo que tiene que ocurrir es que el numerador sea 0 y el denominador distinto de 0. Es decir, que la condición para que las rectas sean ortogonales es que el producto de a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2 más c sub 1 por c sub 2 sea igual a 0. Decimos entonces que esto es la condición de ortogonalidad de rectas en el espacio. El otro caso particular es cuando las rectas son paralelas. Cuando las rectas son paralelas, se tiene que dar una proporcionalidad de números directores, es decir, a sub 1 es a a sub 2, como b sub 1 es a b sub 2 y como c sub 1 es a c sub 2, y esta es entonces la condición de paralelismo de rectas en el espacio, siempre en función de los números directores. Transformación de coordenadas. Este tema es equivalente al que se da en el plano cuando consideramos un sistema que tiene un movimiento con respecto a otro. Si consideramos la traslación de ejes, el segundo sistema va a tener un
un centro o' de coordenadas h, k y l. Y lo que va a ocurrir es que la diferencia entre un sistema y otro va a estar en la suma de h, de k, de l a cada primera coordenada, segunda y tercera coordenada de los puntos considerados. No vamos a hacer toda la deducción, pero es similar a lo que ocurre en el plano. En el caso de la rotación ya se complica la situación porque hay que considerar los cosenos directores de las tres rectas, que son los ejes del sistema que tiene la rotación, recordando que comparten el centro. Entonces hay que considerar toda la rotación de ejes y los ángulos que se forman entre uno y otro eje. Y después aparece ya una combinación de ambos movimientos, rotación y traslación, y esto se utiliza entonces cuando nosotros tenemos va a ser una línea, una superficie en el espacio, y nos conviene referir la ecuación de esa línea a un sistema que tiene la rotación, la traslación o ambos movimientos con respecto al sistema primitivo, debido a que simplifica las ecuaciones.